Le voy a presentar a Carolina, que es nuestra invitada de hoy. Tenemos muchísimo placer de contar con ella. Carolina nos acompaña desde Argentina, es consultora especializada en gestión del cambio, estrategia de capital humano y motivación de las personas. Actualmente dirige BizArt Group, acompañando a personas, equipos y organizaciones en su proceso de transformación y motivación. Es profesora de MBA y posgrado en la Universidad Católica de Argentina, en la ORT, y también en la Pompeu Fabra de Barcelona. Carolina, bienvenida. Como dije antes, es un placer tenerte. Tuvimos la chance ayer de intercambiar para preparar un poco la reunión de hoy y la instancia, y la verdad que quedamos muy entusiasmados de escuchar todo lo que tenés para comentarnos, y bueno, también para, ¿por qué no?, intercambiar y ver cómo atacamos este tema tan importante que es la vuelta del trabajo, la pandemia y también estas tendencias que se estás identificando del mundo del trabajo que están cambiando. Así que te doy la bienvenida y te paso la palabra. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, Ignacio. Bueno, un placer estar acá con todos ustedes. Y un placer compartir estos desafíos y poder conversarlos con ustedes, así que reitero la invitación de Ignacio a hacer esto un espacio más de charla que de presentación. Me encantan estos formatos más de reunión, porque también me permiten a mí aprender y poder intercambiar con ustedes visiones, ¿no? La verdad es que si hay algo que nos ha dejado esta pandemia, es que nos ha convertido en aprendices de vuelta a todos, estamos todos aprendiendo. Recién hablábamos con las chicas, bueno, que nos hemos hecho expertos en Zoom, en reuniones virtuales, en intercambios de este tipo, y le hemos aprendido en muy poquitito tiempo, así que, bueno, nada, los invito también no son interrupciones, sino a comentarios y a preguntas de parte de ustedes, no esperemos hasta el final, la idea es hacerlo bien conversado, traje una presentación solo para anclar algunos temas, así que ya si quieren, vamos arrancando, la idea es justamente repasar con ustedes algunos primeros aprendizajes que hemos hecho de estos meses. Es increíble que ya estemos hablando de la post-pandemia, de la vuelta al trabajo, hace apenitas 1 o 2 meses estamos hablando de cómo hacer reuniones remotas, cómo manejar equipos a la distancia, cómo manejar estas plataformas de comunicaciones virtuales, y hoy ya estamos hablando de una vuelta. El mundo está volviendo de a poco, con algunas idas para atrás y algunas idas hacia adelante. Sabemos que esto va a durar mucho más de lo que prevíamos inicialmente, pero ya creo que estamos en condiciones de empezar a pensar en la vuelta definitiva, ¿no? Hablamos todos ya, es una especie de cliché de la nueva normalidad, y que vamos a volver a un mundo diferente, yo también lo creo. Así que ya que vamos a volver a un mundo diferente, y ya que no podemos evitar los altísimos costos que ha tenido esta pandemia, no solamente en términos de vida, sino también en términos económicos, estamos empezando a ver las primeras consecuencias. Bueno, sería mucho mayor la tragedia si no saliéramos de acá con algunos aprendizajes y algunos cambios profundos. Ya el mundo venía pidiendo pista de los cambios y las transformaciones, y la pandemia lo único que hizo fue acelerar algunas cuestiones, crear algún sentido de urgencia que no había para impulsar algunos cambios. Un gran ejemplo fue el trabajo remoto, el teletrabajo, que venimos hablando hace 20 años del teletrabajo, y había muchas dificultades para implementarlo. Bueno, y por obligación en un mes, las compañías que nunca lo habían probado han llevado a casi todos sus empleados que han podido a estas plataformas o estas dinámicas de teletrabajo. Bueno, la idea es recoger estos aprendizajes y poder seguir adelante reconstruyendo. Así que el plan para hoy es contarles qué cambios veníamos charlando pre-pandemia, qué nos pasó con esta pandemia, con esta gran transformación y esta gran crisis, qué cosas se aceleraron, dónde hemos puesto luz en el mundo del trabajo, y después compartirles 6 tendencias que creo son los imperativos que vamos a tener que estar trabajando en los próximos meses, en los próximos años, ¿sí? Así que voy a arrancar simplemente compartiendo una presentación con ustedes para anclar algunos conceptos, y después voy a ir yendo y viniendo para verlos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Así que arranco ya a compartir estos primeros contenidos, y como yo les contaba, bueno, decirles que no es que la pandemia vino a traerles desafíos que no conocíamos, la pandemia vino a traer luz sobre desafíos que ya veníamos conversando.
solamente que no sentíamos un sentido de urgencia tan fuerte como para impulsar los cambios que necesitábamos dentro de las organizaciones, ¿no? La pandemia lo aceleró fuertemente, así que quiero repasar algunos con ustedes de las cosas que veníamos conversando y luego ver algunos de los efectos que ha tenido esta crisis en los últimos 3 meses. Son cosas seguramente conocidas, que se han ido a alguna charla o han leído algún artículo, o vienen siguiendo algunas tendencias en todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, no se van a sorprender. Todo el tema que tiene que ver con el futuro del trabajo, ¿no? Esto es que se va a acabar el trabajo, que todos los puestos se van a reemplazar por tecnología, por robots, y el Internet de las cosas, la robótica, la automatización. Bueno, esto era una tendencia que ya viene fuertemente hace muchos años. Ahora vamos a ver qué pasó con la pandemia, por qué lo aceleró fuertemente, o generó un sentido de urgencia inédito que no teníamos antes. El desempleo estructural que venimos teniendo hace muchos años, que hay un desempleo estructural que no se puede resolver en los países, y esto no tiene que ver con acciones de gobierno, sino que tiene que ver con un desfasaje entre lo que requieren las empresas o el mundo del trabajo y lo que se está ofertando desde el punto de vista de mercado. Tiene que ver con un desfasaje también del mundo educativo con respecto al mundo de la construcción de valor, y este desempleo que no se termina de resolver, en simultáneo con empresas que no encuentran personas para cubrir puestos claves, ¿no? Se da especialmente en Latinoamérica esta gran paradoja de porcentajes altos de personas desempleadas y empresas que no pueden cubrir puestos claves, ¿no? Entonces tiene que ver con un desarrollo de habilidades, ahora lo vamos a ver también. Falta de liderazgo, pongo directamente falta de liderazgo, porque tenemos muchísimos jefes, muchos buenos gestores de negocios, muchos buenos disciplinadores, pero tenemos muy poco liderazgo en el sentido del liderazgo como lo conocemos hoy, ¿no? Un liderazgo inspirador, motivador, movilizador de voluntades, de emociones, de esfuerzos. Muy poca motivación. Nunca en toda la historia de la empresa moderna hemos visto tantas políticas y paquetes de beneficios, y hemos visto tantas ofertas de parte de la empresa para retener a su personal, desde las cuestiones más físicas del espacio, nuevas oficinas con nuevos diseños, hasta paquetes de beneficios, gimnasio, horarios flexibles, y sin embargo los índices de motivación de las personas cada vez son más bajos, hay una grave crisis de motivación, y esto tiene que ver con el siguiente punto, que es una muy baja reputación de las corporaciones. Las empresas dejan de ser un lugar esperado, ideal, ansiado por las nuevas generaciones. Yo empecé a trabajar en los 90 y estaba desesperada, quizás porque vi Secretaria Ejecutiva, no sé si recuerdan la película, de subirme a esos grandes ascensores corporativos y ponerme los tacos altos y estar con mi taller, y no había como todo un imaginario y una ilusión de trabajar en esos contextos competitivos, que no existe más. Hoy cuando vemos algunas encuestas de a dónde quieren trabajar las personas, no llega al 20% la nueva generación que quiere trabajar en corporaciones. Hay un gran descreimiento de las corporaciones, y esto tiene que ver también con una crítica sobre el sistema capitalista, ¿no? Esta búsqueda excesiva de la maximización de las ganancias a costa del impacto social, a costa del impacto ambiental. Así que ahí tenemos mucho por hacer las corporaciones para atraer a las nuevas generaciones, y por supuesto están los millennials y los centennials, que son estas increíbles nuevas generaciones que están trayendo nuevos valores, y que criticamos tanto a los que no somos de esas generaciones, recibiéndonos de viejos, ¿no? Cuando uno ya se encuentra criticando a los jóvenes es porque se recibió de viejo. Les paso el dato. Cuando dice, ay, los jóvenes de ahora, es que ya no pertenece a ese grupo etario, lo cual es bastante triste. Pero más triste es criticarlos, ¿no? Cuando vienen a traernos un montón de enseñanzas y encarnan en sus comportamientos los nuevos valores. Así que mirar y prestar un poquitito más de atención. Y les paso un dato, no son minoría, la minoría somos nosotros, los viejos somos minoría. Casi el 60% de los puestos de trabajo están cubiertos por personas de estas nuevas generaciones, ¿no? Así que representan la nueva manera de trabajar, y todo lo que tiene que ver con el greening, o el impacto ambiental y el impacto social, los negocios sociales, que son tendencias que trae la nueva generación. Si ustedes viven con personas centennials o millennials, o trabajan con estas generaciones, verán los críticos que se han vuelto de las corporaciones o de las empresas que solo buscan el impacto económico a costa de malograr la salud ambiental en donde operan esas compañías, o en costa de generar
un impacto social negativo. Nada de lo que les cuento es novedad, lo veníamos conversando hasta febrero de este año, y veníamos intentando, bueno, empujar algunas transformaciones en este sentido, hasta que llegó la pandemia. Así que les quiero contar algunos de los resultados de la pandemia. En el caso de Uruguay, arrancó el 16 de marzo, yo vivo en Argentina, pero me agarró el 16 de marzo, yo estaba en Montevideo, así que puedo decir, cuando sea muy viejita, me dice mamá, o con mis nietos me digan, abuela, ¿dónde te agarró la pandemia? Bueno, estaba en Montevideo, volví de casualidad, estaba trabajando, dando unas clases ahí en la ORT, y bueno, nada, no pude volver luego a Montevideo, y ahí lo que ocurrió es que empezamos a transitar algo que no lo sabíamos en ese momento, que es el experimento de teletrabajo más grande de toda la historia de la empresa moderna. Nunca habíamos vivido un porcentaje tan alto de personas trabajando desde la casa, por supuesto de manera obligada. Solamente para contarle algunos datos, en Uruguay, hasta la pandemia, solamente 100.000 personas trabajaban desde su casa, por lo menos 3 veces por semana, tampoco es que trabajaba el 100% del tiempo, esto representa el 5% de la población activa es la que está en condiciones de trabajar, un porcentaje muy bajito, pero un porcentaje que representa porcentajes casi mundiales, de la región lo mismo, en toda Latinoamérica, hasta febrero del 2020, solo el 6% de las personas, de la población activa trabajaba de manera remota, por lo menos 3 veces por semana. En la Unión Europea también estaba cerca del 4%, en Argentina cerca del 7%, en casi todos los lugares del mundo no llegaba al 10%, y lo cierto es que, bueno, a partir del 16 de marzo, el gobierno de Uruguay emitió un decreto, y textual, se los puse textual porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos a charlar ahora, exhortó a todos los empleadores a instrumentar, y lo voy a leer, instrumentar y promover en todos los casos que sea posible que los trabajadores realicen sus tareas en su domicilio. ¿Sí? Y ahí empezamos a nivel mundial el debate entre lo que es esencial, no es esencial, quién puede ir a trabajar, quién no puede ir a trabajar. Y empezó esta moda, digo moda porque empezamos a charlar muchísimo y a llenar los diarios de los domingos y de los sábados con notas de opinión sobre el trabajo remoto, y los expertos sobre el trabajo remoto salieron a contar y a hablar y a compartir cómo hacer reuniones virtuales, cómo liderar a distancia, cómo comunicar con equipos que no están cerca nuestro. Y ahí nos imaginamos, porque llenamos periódicos y papers y redes sociales de toda esta teoría del trabajo remoto, que la mayoría de las personas podían trabajar desde su casa, e incluso creamos un hashtag que decía yo me quedo en casa, un hashtag a nivel mundial, este es un hashtag que en España, en Latinoamérica, o quédate en casa también. Y a mí me gusta este hashtag, pero a mí me parece que le falta agregar una frasecita, ¿no? Me quedo en casa, yo me quedo en casa porque puedo quedarme en casa, porque puedo trabajar en casa. Entonces, para desmistificar esto de que todos podemos trabajar de manera remota, y también para empezar a dilucidar o poner luz sobre alguna de las problemáticas que ya veníamos conversando del mundo del trabajo, quiero compartir con ustedes algunas estadísticas, ¿sí? El impacto del teletrabajo en la región, no quiero hablar del mundo porque no es lo mismo el teletrabajo en la Unión Europea o en los países de Escandinavia, del norte de Europa o en Estados Unidos, que en los países de la región, que tiene un componente muy alto de trabajos o de personas en trabajos no calificados. Entonces, quiero mostrarles algunos indicadores que ayer conversábamos. Miren, se calcula que entre el 27 y el 30% de los trabajos que se hacen en Latinoamérica tienen el potencial de realizarse en casa. Solamente entre el 27 y el 30%, es un porcentaje muy bajo. La mayor parte de la fuerza laboral de Latinoamérica no puede hacer teletrabajo. O sea que necesita trasladarse físicamente al lugar donde realiza su actividad para poder trabajar, ¿sí? Y esto tiene que ver por la naturaleza de la actividad, porque es un trabajo manual, porque es un trabajo de servicio en contacto con la gente, porque es un trabajo esencial, porque tiene un trabajo que tiene que ver con los servicios de salud, pero básicamente por la naturaleza del trabajo no lo pueden hacer desde su casa. Esto habla del alto componente del trabajo manual que tenemos en Latinoamérica, y que a pesar que estamos yendo, o estamos ya casi, les diría, saliendo, ¿no?, de la era o del paradigma del conocimiento, todavía en algunas regiones del mundo el porcentaje de trabajadores del conocimiento es
menor que los trabajos manuales. Ahora, si a esto le sumamos las herramientas o las posibilidades de ejecutar el trabajo teniendo, por ejemplo, una computadora dentro del hogar, ese 30% baja al 18%. Y esto tiene que ver con la cantidad de personas que tienen dos elementos básicos para poder teletrabajar, que quizás los que estamos en esta reunión lo damos por hecho porque lo tenemos en casa, pero no ocurre en la mayoría de los casos, que es tener una computadora. Si tenés suerte, no tener que compartirla con otros miembros de la familia, pero acá estamos hablando de una sola computadora, por lo menos en el hogar, y luego conexión a Internet, conexión Wi-Fi. Increíblemente en Latinoamérica hay todavía grandes proporciones de hogares que no tienen conexión Wi-Fi, ¿sí? O bien porque no llega la señal, o bien porque no tienen la capacidad económica suficiente para pagar esa señal. Y esto, por supuesto, que limita muchísimo más la cantidad de personas que pueden estar haciendo teletrabajo. Con lo cual, nada más, si sumamos los números, vemos que entre el 70 y el 80% de los trabajos, el costo del aislamiento es prohibitivo, ¿sí? Por eso digo, yo me quedo en casa porque puedo quedarme en casa. Primero, porque tengo un trabajo que puede hacerse de manera remota. Segundo, porque tengo una computadora en mi casa, que en el mejor de los casos no la tengo que compartir con mis hijos que hacen homeschooling además en casa. Y tercero, porque tengo una conexión Wi-Fi buena que me permite estar, por ejemplo, conectado como estamos todos conectando ahora, ¿sí? Entonces, digo, no vamos a hablar de política porque no es el espacio ahora acá tampoco, pero es muy complejo en países como en Latinoamérica prescribir cuarentenas tan restringidas y hacer campañas de quedarte en casa cuando el 80% de la población que está lista para trabajar y que es cabeza de familia, debe generar ingresos para llevar a su casa, no puede teletrabajar, ¿no? No es lo mismo quédate en casa en Dinamarca, quédate en casa en Alemania, que quédate en casa en Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, ¿sí? Entonces ya la complejidad, ya partimos en el mundo del trabajo con una gran desventaja que tiene que ver con esto. La segunda gran desventaja, seguramente algunas de estas cosas las habrán experimentado, y es que culturalmente no estamos preparados para el teletrabajo. Si tuviéramos más trabajos que pudieran hacerse desde casa, o mejores conexiones a internet, o más computadoras desde casa, bueno, nos encontraríamos con una barrera cultural para el teletrabajo, que tiene que ver con, bueno, con culturas un poco más arcaicas en términos de gestión de personas, en donde siento como líder que si no tengo a la gente cerca, la gente no va a trabajar. Nosotros estuvimos haciendo en estos últimos 2 meses algunas encuestas con los cuadros de liderazgo de las compañías en donde trabajamos, desde la consultora, preguntando cuáles eran las sorpresas que se habían encontrado en el mundo del teletrabajo, y por lejos el primer puesto lo gana el comentario que hacen la mayoría de los líderes con respecto a la grata sorpresa que tuvieron de cómo trabaja la gente a pesar de estar desde la casa. Había un paradigma que el trabajo en casa era fuente de procrastinación, de vagancia, de no estar conectado, de no tener compromiso, que era un trabajo más leve, e incluso en muchas corporaciones, en muchas empresas, el trabajo en casa era vendido como un beneficio, como que te otorga un beneficio como si fuera el gimnasio, como si fuera un voucher para el almuerzo, o como si fuera una licencia por maternidad. Era visto como un beneficio. No era visto como un espacio alternativo para hacer más productivo el trabajo, y los líderes se han encontrado con la grata sorpresa que la gente sí trabaja, incluso trabaja más, incluso se queda con más horas conectado al trabajo, mostrando un mayor compromiso cuando las cosas hay que sacarlas adelante. Y sin embargo, a pesar de esta comprobación empírica de que la gente igual trabajaba bien desde la casa, porque si nos hacía falta una pandemia y un decreto para darnos cuenta que el trabajo desde casa puede ser igual o más efectivo y más productivo que trabajar desde la oficina, sin embargo, a pesar de toda esta evidencia empírica, estamos notando en muchas compañías la desesperación por volver en masa a la oficina. Hoy en Argentina, 1 de julio, estamos entrando de vuelta en una cuarentena muy restrictiva por 17 días hasta el 17 de julio, y una de las cosas que nos hemos encontrado es la cantidad de personas que tenían permisos otorgados como esenciales, que no hacían trabajos esenciales, pero era solicitado por sus empresas que se encuadraran en esa categoría para que vayan a trabajar.
O sea que aún pudiendo hacer trabajo desde la casa, y aún con evidencia empírica de que el trabajo de la casa es productivo, la vuelta o el retorno que están esperando las empresas es volver a llenar las oficinas con personas, ¿sí? No voy a contar de qué empresa, pero en una charla en donde estábamos armando una política de retorno con una de las compañías, uno de los directores de esta empresa decía, yo necesito llenar visualmente la oficina de gente. Visualmente la oficina de gente, y le preguntábamos por qué, porque la verdad que el 95% de las personas que trabajan en esa oficina, el trabajo lo podían hacer de manera remota, porque me deprime ver a la oficina vacía, ¿no? Entonces, bueno, acá nos encontramos con las barreras culturales, con estas creencias de que si la gente no está en una oficina o está cerca mío no la puedo controlar. Acá se devela la falta de liderazgo genuino, en donde uno pone confianza y deposita la confianza en las personas. Bueno, por supuesto a este señor le dijimos que era más barato ir a terapia para analizar su depresión que traer a toda la gente con el riesgo, ¿no?, de infectarse, cuando no era necesario, podían hacer bien el trabajo desde la casa, ¿no? Por supuesto que no se lo dijimos, pero bueno, sugerimos que no hacía falta, ¿no?, volver. Pero bueno, hay barreras culturales muy fuertes que tienen que ver, y sí, también son barreras que están demorando esto que hablábamos de la construcción o la reconstrucción de un nuevo futuro del trabajo, ¿sí? Entonces, con todas estas barreras físicas concretas, de que solo el 30% puede hacer teletrabajo, y cuando lo puede hacer tenemos estas barreras culturales, yo lo que les quiero contar es que esta pandemia ha puesto luz a un montón de cuestiones que conversamos al inicio, y que tienen que ver justamente con estas grandes dificultades que tenemos para impulsar nuevas culturas de trabajo que necesitamos porque estamos en una era distinta. Entonces, quiero compartir ahora sí 6 tendencias, que ya la veníamos conversando, pero 6 tendencias que surgieron muy fuertemente a partir de esta pandemia. Voy a hacer una pausa acá por si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario. Paso, tomo un poquito de agua. ¿Estamos bien? Entonces seguimos. Yo hago espacios porque como hablo mucho, a veces es difícil meter bocadillo, pero aquí estamos. Entonces vamos a hablar de la primera tendencia. La primera tendencia, vamos a ir de lo más obvio a lo más sutil, ¿sí? Lo más obvio que nos encontramos con estas estadísticas que les acabo de contar tiene que ver con el trabajo no calificado. Y justamente el trabajo no calificado tiene que ver con el sector de la población con menos ingresos. Obviamente con el sector de la población que más necesita trabajar, o que no tiene un ahorro para poder sobrevivir sin ingreso durante los 3 meses que dura una cuarentena, o que quizás tampoco siquiera está en blanco, entonces tampoco tiene un seguro de paro con el cual poder financiarse, a menos en un porcentaje, ¿sí? Esto ya lo veníamos conversando. No, querer parar el avance de la tecnología para reemplazar puestos de trabajo no calificados es como querer parar el sol con la mano. La tecnología viene a reemplazar esos puestos transaccionales, automatizables, que incluso generan un riesgo físico también para las personas que los ocupan. Y esto, que es una tendencia inevitable, lo que hemos estado viendo en la última década, es que es una tendencia que no solamente no se impulsa, sino que se está intentando parar, especialmente por los sindicatos que cuidan la fuente de trabajo, y esto está muy bien. Lo que pasa es que esto va a ser inevitable, y cuando aparece una pandemia como esta, la imposibilidad de ejecutar estos trabajos es donde vemos a la gente sin las capacidades o sin las posibilidades de reconvertirse para poder generarse sus propios ingresos. Esto pone mucha presión sobre el gasto público, mucha presión sobre el Estado para poder financiar a esta población, y obviamente nos damos vuelta, y como el Estado se financia con los impuestos, pone mucha presión sobre las empresas también para poder generar estos ingresos para esta población, ¿no? Entonces, solamente para compartirles algunas también estadísticas con respecto a la precariedad y a la vulnerabilidad que tienen los trabajadores que ocupan estos puestos, y que esto realmente es un imperativo que tiene que ver con el mundo del trabajo y que tenemos que empezar a trabajar desde ahora en términos de reconvertir estos perfiles para que puedan ocupar otros puestos de mayor valor, para poder garantizarse la empleabilidad, la continuidad de sus propios ingresos, y para no tener que vivir entonces del gasto público o del subsidio del Estado para poder sobrevivir, ¿no? Algunas, 2 o 3 estadísticas, no los quiero abrumar, pero para que vean cuál es la dimensión del desafío que estamos enfrentando. Las ocupaciones no calificadas
el teletrabajo o el trabajo remoto no llega al 10%. Al 10%. Sabemos, y cada día lo sabemos más, que esta pandemia no se va a resolver siquiera este año. Que hay un montón de ocupaciones que siquiera se van a volver a una normalidad prepandémica, ni siquiera en el 2021, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con algunas compañías que incluso ya decidieron que van a trabajar de manera remota hasta marzo del 2021. Muchas compañías ya están yendo a ese modelo. Este año no va a haber una vuelta, ¿sí? Entonces podemos sobrevivir 1 mes, 2 meses, 3 meses estas poblaciones sin ingresos, pero no mucho más. O sea que hay que repensar rápidamente una solución para los próximos años hasta que se encuentre una vacuna, que no va a ser en el cortísimo plazo, para poder reconvertir estos puestos con algunas habilidades que le permitan trabajar en otras ocupaciones. Estamos viendo algunos ejemplos, salen en la prensa también, especialmente para el área de servicios, por ejemplo, mozos o personal de servicio en restaurantes o en lugares de comida que ahora están haciendo de operadores de call center, tomando los pedidos o llevando los pedidos, ¿sí? Estamos viendo algunos ejemplos, o empresas que se prestan de manera momentánea, personal, de unas a otras, porque también van convirtiendo sus actividades y empiezan a hacer o a producir bienes o servicios de valor para este momento de la pandemia. Pero esto nos obliga rápidamente a repensar cómo reconvertir estos perfiles, ¿no? No hay posibilidad para los trabajadores menos calificados de hacer trabajo remoto, con lo cual rápidamente hay que reconvertirlos con nuevas habilidades para que puedan ser de valor en este periodo, y obviamente que queden reconvertidos para que sean de valor para el mundo que viene, que se viene un mundo en donde justamente estos trabajos transaccionales, de alto volumen, repetitivos, son los más automatizables, ¿sí? Ahora, el 10% de los trabajadores más pobres de Latinoamérica aporta menos del 3% de los trabajos que se pueden hacer desde el hogar, ¿sí? Para los próximos 2 años estos trabajadores están condenados, y sí uso esta palabra, están condenados. Si no viven de la asistencia social no van a poder sobrevivir, no pueden generarse sus propios ingresos, ¿sí? Y les quiero dar otro dato, que no tiene que ver con esta pandemia, tiene que ver con hacer un registro de las últimas 3 grandes recesiones que vivió en el mundo en los últimos 20 años, con la crisis del subprime en el año 2008 y con la crisis del petróleo. Miren, este es un dato de la Universidad British Columbia que dice que el 88% de los trabajos que se perdieron en los últimos 3 años, con las grandes recesiones, fueron los trabajos menos calificados y los más fáciles de automatizar. ¿Qué quiere decir esta estadística? Que cuando hay una crisis, una recesión o una pandemia, y se pierden estos trabajos es altamente probable que no vuelvan a crearse. No van a volver a crearse muchos de estos trabajos, porque muchas organizaciones, y especialmente esas organizaciones que tengan capacidad financiera para hacerlo, van a aprovechar esta crisis para reemplazar estos puestos de trabajo con tecnología, ¿sí? Con lo cual, no es esperar que se vaya la cuarentena para que esta gente vuelva a trabajar. En cada crisis que ocurre, tiene menos lugares donde volver a trabajar si sos un empleado no calificado, ¿sí? Con lo cual, los que estamos en el mundo del trabajo y estamos en empresas, nos toca pensar qué vamos a hacer en el largo plazo, ¿sí? Y si no nos hemos enterado con las crisis financieras de los últimos 30 años, y no nos estamos enterando con la pandemia de ahora, no sé cuándo nos vamos a enterar, ¿sí? Así que rápidamente tenemos que tomar acción sobre estos empleados, primero para dar bienvenida a la tecnología, que viene justamente a reemplazar estos puestos, no para quitar el espacio de trabajo a las personas, sino para hacer trabajos que además ni siquiera llegan a lo digno, ¿no? Son trabajos que además pueden llegar a ser incluso peligrosos desde el punto de vista físico para muchos trabajadores. Entonces, más que parar este avance tecnológico y esta automatización, lo que hay que hacer es reconvertir, porque todas las tendencias de los expertos en el futuro del trabajo hablan que sí van a desaparecer estos puestos, pero se van a crear nuevos puestos de trabajo. Si no, miren lo que pasó en la pandemia. Se han creado muchísimos nuevos puestos de trabajo. Algunos ejemplos. En los supermercados se crean los armadores personales de pedidos. Como la mayoría de la gente no quiere ir a los supermercados, o las personas más vulnerables que tienen más de 60 años no pueden ir,
Entonces se crearon nuevos puestos de trabajo en todos los supermercados del mundo, los armadores personales de pedidos, ¿sí? Nuevo puesto de trabajo que se crea con la pandemia. Las personas que acompañan a las personas mayores, les hacen los trámites en el banco, ¿sí? O las acompañan a caminar, o las acompañan a hacer alguna compra para que no entren a los locales, son acompañantes de personas mayores, nuevos puestos de trabajo. O sea que al mismo ritmo que desaparecen algunos puestos de trabajo reemplazados por la tecnología, se crean nuevos puestos de trabajo, con lo cual, ¿qué nos toca? Bueno, nos toca reconvertir estos perfiles para que puedan ocupar estos nuevos puestos de trabajo, y esto me hace ir a la segunda gran tendencia, que es el desarrollo de nuevas capacidades, ¿no? En esto de las capacidades, hay una rivalidad muy fuerte, ¿no? En los últimos años se ha creado una rivalidad muy fuerte entre desarrollar las capacidades tecnológicas, el nuevo lenguaje digital, ¿no? Porque vamos a un mundo más tecnificado, más automatizado, un mundo en donde todo ocurre a la distancia, ¿sí? Mucho antes de la pandemia, por ejemplo, lugares como los bancos, en donde cada vez más sus transacciones son realizadas de manera virtual, por los home banking o por las páginas web, se están preguntando qué hacer con sus locales presenciales, físicos, y qué hacer con la gente que trabaja aquí también. Bueno, la pandemia aceleró este proceso. Bueno, ¿qué hacemos con esto si la tecnología va a reemplazar a los humanos, ¿no? Y si hay algo que nos ha traído la pandemia es nueva evidencia de que la tecnología se va a abrazar con los rasgos humanos y con la humanidad, ¿no? Una de las grandes charlas que hemos tenido en estos meses es qué hubiese pasado de nosotros, qué hubiese sido de nosotros sin el Zoom, sin la conexión a internet, sin la posibilidad de encontrarnos, al menos virtualmente, con nuestros afectos, con nuestros colegas, con nuestros colaboradores, para poder seguir trabajando, construyendo, vinculando, armando redes. Gracias a la tecnología pudimos hacer esto, pero también lo que nos ha traído una revalorización de lo presencial y de lo vincular. Más allá que podemos estar conectados de esta manera, esto sin dudas no reemplaza el contacto físico, el abrazo, lo emocional, lo vincular, con lo cual se empieza a revalorizar ambos aspectos, y más que algo rival, una rivalidad entre la tecnología y la humanidad, empezamos a abrazar y a entender que vamos a tener una mezcla, un blended, ¿sí? Y esto pasa en todos los ámbitos. A mí me toca dar clases y estoy bastante metida en el mundo de la educación, y tengo 2 hijos adolescentes, además, que también están haciendo homeschooling, como pueden, como las instituciones donde están lo pueden llevar adelante. Estamos viendo que la vuelta, por ejemplo, a clases no va a ser ni totalmente presencial, ni totalmente remota. Que incluso cuando podamos volver físicamente, va a haber un blended, lo que llamamos una mezcla. Y en el trabajo estamos suponiendo lo mismo. No hace falta que todos los días nos encontremos. Hay muchas cosas que las podemos hacer en casa. Pero hay un montón de otras cosas que requieren el encuentro físico, presencial, ¿sí? Entonces vamos a volver una mezcla, y en este blended tenemos que empezar a aprender a combinar la tecnología con la humanidad, ¿sí? Con lo cual, si tenemos que empezar a desarrollar personas en nuestras organizaciones, obviamente yo arrancaría por los trabajos menos calificados, empezar a darle nuevas herramientas. Esto también me va a dar flexibilidad a mí como empleador o como líder de un equipo, para poder ir rearmando el equipo en función de las nuevas dinámicas de mercado que se vayan presentando. Hoy no puedo abrir un restaurante, pero puedo hacer delivery, entonces puedo tomar pedidos por teléfono, por ejemplo. Si tengo personal más calificado o con habilidades más amplias, lo puedo ir cambiando de rubro a medida que el mercado o el contexto me va proponiendo nuevos desafíos. Y esto también me da una pista de qué capacidades tengo que desarrollar en los próximos años dentro de mi organización, ¿no? Entonces, es una mezcla de capacidades tecnológicas con capacidades humanas, ¿sí? Por supuesto que hay cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Hoy hablamos mucho del lenguaje digital, y si teníamos alguna duda de que los nuevos analfabetos no son los que no saben leer ni escribir, sino los que no manejan la tecnología, bueno, esta pandemia nos lo trajo de regalo, de vuelta, con una fuerte evidencia empírica de lo que significa no manejar la tecnología, ¿no? Yo tengo mis padres grandes, que están llegando a los 80 años ambos, y por supuesto que tienen sus achaques médicos, y de un día para el otro tuvieron que empezar a cobrar sus jubilaciones de manera virtual, acceder a sus recetas médicas para medicamentos y a sus médicos por Zoom.
autorizaciones para prácticas que venían teniendo, para controles médicos por mail, y ni mi padre ni mi madre tenían ni computadora en su hogar, ni dirección de mail, ni teléfonos inteligentes, y en una charla con mi papá, mi padre lleno de impotencia, una persona educada, que estudió abogacía, que tuvo empresas, me decía que se sentía muy mal, y me hacía acordar a un tío abuelo que yo tenía. Toda mi familia viene de Italia, mi abuelo venía de Italia, de una ciudad que se llama Cardamo del Campo, a 35 kilómetros de Milán, y en esta oleada inmigratoria vino un tío abuelo mío que era analfabeto, no sabía leer ni escribir, porque era el mayor de la familia, y a él no lo habían mandado a la escuela, porque lo habían mandado a trabajar, y pobre el tío Román, ¿no? Estas cosas que se hablaban en la familia, pobre el tío Román, que no sabe leer ni escribir, pobre las oportunidades que se pierde el tío Román. Siempre el folclore en casa era pobre el tío Román, ¿no? Que era analfabeto, y en una charla muy conmovedora con mi papá, me dice, ¿te acordás del tío Román? Y le digo, sí, claro, me acuerdo del tío Román, que no sabía leer ni escribir, y por eso no tenía oportunidad. Bueno, me siento el tío Román, me dice mi papá, ¿no? Entonces, hoy realmente las personas que no manejan el lenguaje digital son los nuevos analfabetos, y esto no solamente lo encontramos en empleados de puestos no calificados, también lo encontramos en personas que lideran equipos, que hace muchos años que están en el mercado y que no manejan las nuevas tecnologías. Entonces, están deseando que las oficinas se llenen, no porque les da depresión ver la oficina vacía, sino porque les da miedo que ellos no sean capaces de manejar los nuevos lenguajes del trabajo remoto, ¿no? Entonces también hay que acompañar ahí, con lenguaje digital, con herramientas, con metodologías ágiles, ¿no? Porque no solamente hay que saber conectarse a Zoom, ya hemos visto que las charlas o las comunicaciones, a las reuniones por Zoom, requieren mucho menos tiempo, no podemos estar tanto tiempo conectados, así que, bueno, necesitamos cambiar la manera de trabajar, y necesitamos generar confianza y autonomía en las personas para que puedan trabajar de esta manera, y esto, por supuesto, juntarlos con todas las habilidades emocionales que venimos hablando desde hace pila, gente pila, que venimos hablando de los 90 con Goleman, inteligencia emocional, y no nos termina de entrar. Goleman una vez hizo una encuesta con altos ejecutivos de compañías de Estados Unidos, con mucho, no me acuerdo la muestra, la verdad que no me acuerdo el número, y el 80% de esos ejecutivos mencionaban que no era necesario para liderar eficientemente tener competencias emocionales, ¿no? Entonces, todavía hay una subvaloración y hay un descrédito de aquellas personas que tienen un gran manejo emocional, y esta frase de no le des la mano a la gente porque te toma el brazo, mantener cierta distancia, bueno, hoy ya nos damos cuenta que esto no funciona, y en las crisis es cuando más necesitamos este tipo de liderazgo. Y estamos en un mundo en donde ya el poder no es una línea jerárquica, no funciona más, en donde el de arriba está sonando el de abajo, y el de abajo está viendo cómo sonar el de más abajo, sino que hoy estamos en un mundo de redes, en un mundo colaborativo. Fíjense que las grandes organizaciones que pudieron salir adelante fueron las que supieron asociarse inteligentemente con otras organizaciones para hacerse de recursos, para reubicar recursos. Estábamos hablando antes de arrancar en el día de hoy, ejemplos de proveedores que se sientan en las oficinas o en las plantas de la empresa donde les venden, o empresas que desarrollan a sus propios proveedores. Hoy no hay negocio si no es a través de redes, colaboración, ¿sí? Y esta gran habilidad de aprender a aprender. Estamos en un mundo que cambia muy rápidamente, muy rápidamente. Hay algunas estadísticas que dicen que el 60% de lo que sabemos hoy será obsoleto en 2 años, imagínense. O sea que hoy, si no aprendemos a aprender y nos ponemos en posición de aprendices todo el tiempo, estamos perdidos, ¿sí? Y esto requiere para muchos líderes que venimos de otras generaciones o de otras épocas, bajarnos del pedestal del conocimiento, aprender de las nuevas generaciones, y admitir algo muy difícil de admitir para algunos, y es que no sabemos. Y es que tenemos que aprender, y que podemos aprender también de las nuevas generaciones. Así que, nada, por acá viene el desarrollo de estas habilidades, de manera simultánea a la flexibilización, ¿sí? El trabajo remoto nos ha obligado a flexibilizar de manera radical, porque obligatoriamente, ¿no? Hemos tenido que flexibilizar todas las maneras de trabajar, arrancando por el home office. Hay unas nuevas prácticas que, si quieren investigar, la veníamos ya conversando, investigando, va mucho antes de la pandemia,
que se llama Innovative Workplaces Strategies, que son estrategias innovadoras de cómo organizar el trabajo, no solamente en los espacios, sino también en el tiempo, y hablan de tres tendencias de flexibilización. ¿Dónde hacer el trabajo? Hoy estamos en casa, pero también vamos a lugares que no tienen que ver con casa, que llaman third places, que son los espacios como el World Trade Center, los espacios de encuentro, que son los coworking, que son los bares, que son las estaciones de servicio, que es el tren en las grandes ciudades donde el tiempo de commuting es muy largo y uno puede estar 1 o 2 horas trasladándose de la oficina a la casa. Bueno, puedo trabajar en el tren también. Entonces, la flexibilización es que el trabajo se puede hacer desde cualquier lugar, porque tengo tecnología para conectarme, ¿sí? Entonces dijimos 3 ámbitos de flexibilización. El espacio, home office, espacio de coworking, los third places. La flexibilización del horario. Tenemos un estándar que viene de la era industrial de 1910-1920, que trabajamos de 9 a 18, de 8 a 17, depende del país, y tenemos 1 o 2 horas de almuerzo. Eso no va más. El horario flexible significa otorgar a la persona la autonomía para decidir en qué horarios les conviene, les sienta mejor trabajar, tiene sus mayores momentos de energía o de concentración, o puede combinarlos bien con su dinámica familiar, ¿sí? Hay algunas empresas que llaman core hours, o sea, horas pico, u horas en donde todos tienen que estar más o menos disponibles, que puede ser entre las 10 y las 2 de la tarde, y después, si te gusta trabajar a la mañana, pues empezarás a trabajar de 6 a 2, y si sos más de la tarde, empezarás a trabajar de 10 a 8, y esto tiene que ver con flexibilizar los horarios, ¿sí? Y manejar también con autonomía tu propia flexibilización, ¿sí? Y también el tercer ámbito de flexibilización tiene que ver con la oficina. Esta historia de oficinas cerradas, segmentadas por área o por pisos, por funciones, no va más. Estamos en el mundo de los proyectos, de la colaboración, de la innovación. Hay un elemento clave para una cultura de innovación, el porcentaje de colisiones. Cuanta más gente distinta a ti te encontrás, y charlas, y conversás, y debatís o peloteas ideas, mayor el índice de innovación, se llama collisions. Y si tengo paredes, y si tengo funciones segmentadas por piso, no lo voy a lograr, por estos espacios de encuentro como este, en donde hay collisions, ¿sí? Open space, friadres es que ya las personas no tienen un asiento y un escritorio asignado. Si trabajo 3 veces por semana en mi casa, ¿para qué tengo una oficina o un espacio en la oficina si no voy solamente 2 veces? Friadres es me siento donde llego, es la lógica y la dinámica de los coworking. Me siento donde hay espacio, donde hay lugar, hay sistemas de reservas, incluso que uno puede reservar un escritorio, o no, o hay sistemas de escritorios abiertos, distintos espacios, puedo trabajar en un puff, en un sillón, tirado en el piso, en un comedor, en un escritorio, en una sala, ¿sí? Tuvimos la suerte de trabajar hace 3 años, venimos trabajando con Coca-Cola Company, que está yendo estos modelos de oficinas abiertas y de friadres. En Argentina inauguraron un nuevo edificio, que además es un edificio verde, green, certificado, que no genera impacto ambiental, en donde ni siquiera el gerente general en Argentina tiene oficina cerrada. Todo espacio abierto. Y los únicos que tienen asignado un espacio son los 8 directores y el gerente general, todo lo demás es friadres. Te vas sentando en distintos pisos de acuerdo al proyecto que te toque trabajar ese día, ¿sí? O podés trabajar en el comedor, y esto tiene que ver con una nueva política que están desarrollando, una práctica en Atlanta, en donde están empezando a probar a innovar en esta flexibilidad de oficinas. Por ejemplo, como llevar la mascota a la oficina, ¿sí? Para poder trabajar lo más cómodo como si estuvieras en tu casa, ni hablar, tomar mate. Pensemos que hace 20 años tomar mate en las oficinas estaba prohibido, ¿sí? Y hoy estamos habilitando que la persona vaya vestida como quiera, que tome mate, que lleve a su mascota para que se sienta cómodo. El trabajo ya es por proyectos. Y además, en la misma oficina, ¿qué hacemos? Recibimos a empleados del proveedor, a socios con los cuales trabajamos, nos asociamos, trabajamos el proyecto, una gran flexibilización. Esto ya es una tendencia que viene, y es fácil de implementar. Les estoy contando algunos ejemplos que podrían trabajar ustedes en sus compañías ya mismo, ¿sí? Entonces vamos yendo, les dije, de lo más obvio, y nos vamos metiendo lo más sutil. Cuanto más sutil el plano de trabajo, más difícil, ¿sí? Así que hasta acá tendencias en donde podemos empezar a trabajar.
Ahora, todas estas cosas funcionan o pueden funcionar si yo doy mayor autonomía. Porque fíjense que la flexibilización, el desarrollo de habilidades emocionales, todo tiene que ver con la autonomía. Ahora hay un gran debate porque estamos intentando legislar el trabajo remoto y hay un gran debate con el derecho de la desconexión. No sé si lo escucharon, el derecho a la desconexión. Porque, claro, ahora como estamos conectados 7 por 24, parece que desde el teléfono podemos estar habilitados todo el tiempo para trabajar o responder las consultas de nuestros jefes o de nuestros clientes. Y bueno, yo creo que esto es un parche para la falta de autonomía. Si uno es un profesional autónomo que se sabe gestionar, pues también debería saber poner límites a la conexión. Si uno tiene líderes y no jefes que quieren imponer un sistema de control y de miedo, pues entonces los jefes deberían estar atentos a cuáles son los límites de la desconexión de sus colaboradores. Ante la falta de una mayor madurez, el desarrollo de los perfiles, que tengan mayor autonomía y que puedan ir armando su experiencia laboral individual, acordando y haciendo acuerdos con jefes, colegas y compañeros de equipos, entonces tenemos que salir a legislar, ¿sí? Cuando exista mayor autonomía en las personas, no necesitaremos leyes que nos den el derecho a la desconexión, porque entonces ya lo estaremos negociando con nuestros jefes, ¿sí? Y tiene que ver con una nueva tendencia de empezar a poner a la persona en el centro y a que gestione, sí, su propio trabajo, su propio tiempo, y a que incluso diga qué horarios vas a trabajar, y hay un montón de software, de trabajo colaborativo, de trabajo por proyectos, en donde hasta uno puede ponerse en qué horarios va a estar habilitado para estar en una reunión, por ejemplo. Uno también en redes sociales, o en WhatsApp, o en estas plataformas de colaboración también puede estar, estoy disponible o no estoy disponible. La tecnología está para uno comentar si está disponible o no, ¿sí? Pero requiere una gran flexibilización, ¿no? Horarios y gestión de la conectividad. ¿En qué horarios estoy disponible y en qué horario no? ¿Sí? Porque también si atiendo el teléfono todo el tiempo, estoy disponible todo el tiempo. Si levanto el teléfono el fin de semana, por más que sea mi jefe, también, ¿no? Entonces no hay un acuerdo ahí. Elección del tipo de trabajo. La autonomía también va en el tipo de trabajo que quiero realizar. La pandemia nos trajo una gran oportunidad de darle poder a las personas, de empoderarlas. Y hemos visto especialmente en proyectos pequeños o en pymes o en pequeños emprendimientos, cómo los propios empleados, ante el temor de perder su fuente de trabajo, propusieron ellos mismos nuevas funciones, nuevos roles, nuevos trabajos para llevar adelante el emprendimiento y no quedarse sin su fuente de trabajo. La gente tiene adentro un montón de capacidades sobre las que podemos aprovecharnos y utilizarlos si le damos la libertad de elegir. Entonces, en vez de armar un organigrama, por raviolcito, si le decimos a la gente qué tiene que hacer, le preguntamos en dónde creemos que puede colaborar. Esto es muy complejo, les avisé que íbamos a ir de lo más general a lo más sutil, es muy complejo, estamos yendo a este mundo de mayor autonomía, a una posibilidad de autodesarrollo. Me imagino, si son profesionales de recursos humanos, conocen el método 70-20-10, hace 10 años que hablamos de esto, que el 70% del desarrollo de competencias tiene que ver con las experiencias laborales y no con los cursos. Dejemos de mandar a las personas a capacitaciones, no se aprende en capacitaciones, uno agarra conceptos, enfoque, ancla algunos temas y está muy bien, pero uno aprende en el trabajo. Le tenemos que dar a las personas la posibilidad de experimentar en distintos ámbitos del trabajo para poder desarrollar nuevas capacidades, ¿sí? Y por supuesto, la autonomía también implica elegir dónde quiero trabajar. En casa, en la oficina, en un tercer lugar, en un espacio de coworking, en red. Y esto nos lleva, si le vamos a dar autonomía, también a empezar a trabajar con la gente desde el potencial que tiene la persona, no de desarrollar habilidades estándar. Esto es una charla que da para charlar largas horas, pero el esquema de desarrollo que veníamos trabajando en las compañías hasta ahora es desarrollar competencias estándares para las personas que estaban en determinados puestos. Entonces, bueno, ponemos personas que no tienen ganas de liderar a liderar, porque les toca en su curso de carrera, y en realidad lo que no estamos observando es que las personas ya vienen con fortalezas internas que hay que descubrir y hay que darle la oportunidad de desarrollar. Venimos de un mundo de la era industrial en donde desarrollamos de manera rasa
competencias iguales en las personas que ocupan puestos similares. No funciona de esta manera, porque esto genera entonces una rigidez que no es acorde a la flexibilidad que necesitamos hoy los negocios para poder ir adaptándolos a las demandas y a los cambios del contexto. Entonces, desplegar el potencial de las personas, y trabajar desde lo que saben, y poner foco en la contribución y en el impacto y no en la tarea, en dónde pueden impactar, en dónde pueden contribuir. Esto se ha visto mucho en los equipos. Personas que necesitan que ese proyecto empresarial siga funcionando y empiezan a ver desde lo que saben dónde pueden contribuir, qué pueden hacer, ¿sí? Y empezamos a armar equipos y personas autogestionadas que salen adelante de su saber, aportando y generando impacto. Les cuento un pequeño ejercicio, pero esto lo vemos cotidianamente en los pequeños espacios de emprendimiento, en donde hay más espacio que la gente contribuya. Mi hijo mayor va a un colegio público, en la secundaria pública, que depende de la Universidad de Buenos Aires. Es un colegio con bastante tradición, cuesta mucho entrar, hay que hacer un examen de ingreso, pues es un colegio público, entonces es muy amplio los sectores sociales de los chicos que van a ese colegio. Cuando llega el homeschooling y los chicos tienen que empezar a trabajar y estudiar desde la casa, se dan cuenta que hay muchos chicos que ni siquiera tienen una computadora en su casa, con lo cual, a pesar que estaba la plataforma lista del colegio en 15 días, los chicos no podían acceder porque no tenían computadora en la casa, ya lo veníamos conversando. Un grupo autogestionado de padres y el área de cooperadora del colegio empezó a trabajar para conseguir computadoras. Entonces algunos padres que trabajaban en compañías pidieron donaciones de compañías del parque de computadoras que ya no utilizaban más. Algunos padres que sabían de sistemas o eran licenciados en sistemas o trabajaban en sistemas, las desbloquearon y les cargaron nuevo software y las refaccionaron. Y algunos padres que eran taxistas o eran conductores las repartieron entre las casas. Entonces ahí cada uno contribuyó desde su saber, de su experiencia, generando un impacto. Y era tan importante el impacto del que llevaba la computadora a la casa como del que la conseguía o del que la arreglaba, ¿sí? Y esto lo estamos viendo en muchos pequeños emprendimientos. El desafío es cómo llevar esta dinámica y esta cultura a las grandes corporaciones, en donde está todo mucho más estandarizado. La estandarización de puestos, roles, responsabilidades, quita las ganas de participar y de contribuir a las personas, porque le quita la libertad de decidir dónde pueden hacer una mayor contribución, ¿sí? Y de vuelta, no es liberar y desorganizar todo, es generar un poco más de libertad y de espacio para que las personas puedan, primero, pensarse como individuos independientes, que puedan hacer una contribución personal, y luego generar el espacio para que esa contribución ocurra. Si tenemos a la gente tan segmentada y parametrizada en puestos, en roles y responsabilidades, este aporte no va a ocurrir. Con lo cual, acá estamos empezando a ver los primeros experimentos de construcción de puestos y de roles junto con la persona, la empresa y las personas, una negociación entre lo que la persona puede aportar y lo que la empresa necesita. Empezamos a ver el desarrollo desde las fortalezas. Chicos, esto es tremendo, hemos desarrollado, yo misma he implementado grandes modelos de desempeño en donde a la persona le poníamos unos objetivos, le decíamos qué competencias tenían que desarrollar, luego le decíamos que sobre esas competencias, unas las hacía bien y otras las hacía mal, y los podíamos entrenar las debilidades, ¿sí? Miren, entrenar a alguien en una debilidad es llevar a la persona a que mejore, por supuesto que todos podemos mejorar nuestras debilidades, pero solo hasta el nivel de dignidad. A mí me gusta llamar nivel de dignidad. Las debilidades se desarrollan hasta el nivel de dignidad. Y la descripción técnica del nivel de dignidad es que no se note que sos choto. Esa es la descripción técnica del nivel de dignidad, ¿sí? Ahora, si nosotros nos desarrollamos de nuestras fortalezas, sí podemos tener un inmenso crecimiento y desarrollo desde una cosa que hacemos bien naturalmente, ¿sí? Hoy ya no hablamos de un solo trabajo. Hoy hablamos que tenemos varios trabajos, participamos de varios proyectos, incluso de varias empresas. Tenemos un portafolio amplio de proyectos y tipos de trabajo. No necesitamos exclusividad, ¿sí? Vieron que ahora está de moda el poliamor, está de moda el poliamor laboral. Podemos estar muy entusiasmados de varios proyectos y participar de varios proyectos empresariales, y participar incluso de proyectos que no nos generen ingresos, pero que nos generen aprendizajes. Y esto también lo podemos ofrecer de las corporaciones. Y esta cuestión que hoy está de moda, que todo el mundo quiere ser emprendedor,
Bueno, para ser emprendedor es una competencia y uno puede emprender dentro de la propia organización. Para eso hay que dar libertad a la gente. Entonces, desarrollar esta habilidad de intrapreneurship, que es emprender dentro de la organización, también hace que las personas se desplieguen desde sus fortalezas, ¿sí? Y como ya estamos mediando y estamos acá en casi el horario, les quiero dejar la última tendencia, y esto es una tendencia heredada de la nueva generación, que tiene que ver con trabajar en negocios que tengan un propósito, lo habrán escuchado, pero es mucho más que un propósito. Es trabajar en negocios sociales. Hoy estamos hablando y estamos haciendo una crítica muy fuerte al sistema capitalista, que se ha convertido en un sistema en donde maximizamos solamente el valor económico a como venga, incluso perjudicando el medio ambiente o generando un impacto negativo de manera social, y hoy estamos hablando de negocios sociales. No estamos hablando de fundaciones, ONG o de donaciones, sino negocios que buscan impacto social, es decir, que tienen un propósito trascendente, pero que además son sostenibles económicamente, no dependen de donaciones, generan sus propios ingresos, ¿sí? La diferencia es que con esos ingresos no se reparten utilidades a los pocos accionistas para hacerlos cada vez más ricos, sino que se reinvierten en el negocio para aumentar el impacto social, ¿sí? Las nuevas generaciones quieren trabajar en estos negocios. Se llaman negocios sociales, empresas de triple impacto, ¿sí? Empresas B, sistemas B, tienen varios nombres, los pueden googlear y los pueden averiguar. Y esto no hay que hacer grandes transformaciones, sino repensar filosóficamente para qué están las compañías, para qué está mi proyecto empresarial. ¿Voy a dejar un Estado ineficiente y desfondeado como están ahora la resolución de toda esta pandemia? ¿O voy a hacer un aporte de valor social desde mi propia organización para sacar adelante, bueno, lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Sacar adelante la mayor crisis económica. El Banco Mundial el otro día decía que es la mayor crisis económica mundial desde 1870, ¿no? ¿Quién va a sacar adelante todo esto? Claramente los estados desfondeados e ineficientes que tenemos en Latinoamérica no lo van a hacer, no hay más espacio para generar más presión impositiva, así que más vale que los que estamos en estos ámbitos de privilegio y tenemos la posibilidad de generar un impacto y una contribución, bueno, pensemos qué hacer, ¿no? Si vamos a crear una nueva normalidad, hoy estamos hablando de esta frase todo el tiempo, una nueva normalidad, o vamos a crear un nuevo mundo, ¿no? O a reconstruir después de las grandes crisis, además de las grandes pérdidas de vidas, siempre hubieron grandes transformaciones sociales. Yo creo que esta es una de las grandes crisis. El otro día hablábamos con mis hijos cómo vamos a recordar esto, ¿no? Y cómo ellos iban a contarle a sus nietos, porque protagonizaron una de las grandes crisis de la humanidad, y mi hijo mayor me dice, bueno, ojalá que nos acordemos no tanto por el índice de muertos, vieron que en la tele todo el tiempo sale el índice de infectados, el índice de muertos, ojalá que no lo recordemos tanto por esto, sino que recordemos como el año en donde cambió el mundo, ¿no? En donde hicimos negocios más sociales, con mayor impacto, en donde reconvertimos perfiles para que no vivan de la asistencia social para siempre, siendo esclavos del sistema político, del político de turno que le da o no un subsidio, y que podamos generar poblaciones más independientes, autónomas, de valor, y que contribuyan y generen un impacto social, ¿no? Yo creo que eso es lo que más podemos esperar, y creo que nos toca, a los que podemos trabajar desde casa, y encima tener el privilegio de juntarnos, como en estas charlas que son geniales, pensar juntos cómo reconstruir lo que viene, ¿no? Creo que lo peor sería volver al mundo prepandemia, me parece que la pandemia nos trae una oportunidad de repensarnos, y repensar nuestros negocios. Así que ahora me voy a callar, voy a salir de la presentación, y voy a escuchar si tienen preguntas o... Carolina, yo primero que nada te agradezco mucho, estaba escuchando atentamente y la verdad que creo que tu primera analogía fue espectacular, ¿no? Fue realmente cómo esto nos aceleró un montón de cosas que ya sabíamos, ¿no? Esto es como cuando estás esperando algún amigo, algún pariente y llegó antes, ¿no? Es decir, la esperaba para el sábado y te dieron una sorpresa y llegaron antes, o como cuando, bueno, no sé, decís, me acuerdo cuando estudiaba, ¿no? Cuando iba a la universidad decía, bueno, me levanto de mañana a repasar un poquitito y el despertador no sonó y tenés que repasar todo lo que pensabas en 15 minutos en 2. Entonces, la verdad que primero te agradezco mucho porque pusiste todas esas cosas
sobre todo con muchos datos, ¿no? Porque obviamente robotización, automatización, la pérdida de trabajos, también este tema de la flexibilidad. Pusiste, me parece, para mí en blanco y negro todas estas tendencias y la verdad que acompañada de muchísimo contenido y te lo agradezco mucho. Me quedo con esta frase final que vos dijiste de que, bueno, de que está en nosotros construir la nueva normalidad. Entonces, dentro de la audiencia que tenemos acá, hay muchos que pueden justamente hacer delinear esa nueva normalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál crees vos, a la luz de todo lo que dijiste y de los desafíos, que es las 2 o 3 cosas más relevantes que como líderes recomendarías, ¿no? De vos que estás trabajando con empresas y todo eso, más allá de las tendencias que están, creo que hay muchos que estamos, ¿no? En este camino de, bueno, de flexibilizar el trabajo, de desarrollar sobre todo a los que tienen trabajos menos calificados, porque nos dimos cuenta de bruces bueno, que en realidad los podíamos hacer o podíamos prescindir de ellos, entonces estamos reconvirtiendo el equipo. ¿Qué crees vos a la luz de todo esto que es de repente los más importantes, ¿no? Esa es mi pregunta. A ver, yo creo que hay cosas del cortísimo plazo, Ignacio, del cortísimo que es este año y el que viene, y cosas para pensar en el largo plazo que como tardan en construirse hay que empezarla desde ahora, ¿no? Para mí el cortísimo plazo tiene que ver con la gente. Darle a la gente nuevas herramientas y nuevas habilidades para que no queden fuera del mercado el mes que viene. Hay gente que ya está fuera del mercado. ¿Cómo traemos de vuelta al mercado gente que pueda aportar valor a los negocios de hoy? ¿Sí? Porque si no lo hacemos nosotros, tiene que subsidiar el Estado. Y los estados en Latinoamérica están desfondeados. Entonces, yo sé que lo más fácil es despedir personas, yo sé lo que es tener un negocio, y sé lo que es no llegar a fin de mes a pagar los sueldos. Yo lo entiendo y entiendo el punto de vista empresarial, ¿sí? Pero hay que seguir trabajando y hay que seguir sosteniendo los negocios. Y las personas a las que le damos la oportunidad de reconvertirse, de generar valor y aportar con nuevas herramientas en el corto plazo, son un foco de fidelidad y de lealtad imposible de generar con gente nueva. Entonces, yo creo que en el cortísimo plazo, dar nuevas herramientas y habilidades a las personas para estos tiempos, ¿sí? Y la segunda, trabajar con los líderes. Trabajar con el liderazgo. Yo sé que todo el tiempo hablamos de los líderes y todo el tiempo caemos en esa charla y todo el tiempo, pero los líderes son los que marcan agenda hoy. Marcan agenda de cómo cuidar a la gente, qué comunicar a la gente, cómo contener a la gente. La gente necesita contención en esta crisis. Contención y nuevas herramientas. Trabajar con el liderazgo más humano, más cercano, más compasivo, y que confíen en la gente y que dejen espacio para que la gente proponga. Los líderes, mi sensación, Ignacio, de trabajar con grupos de líderes es que están agarrados al modelo anterior, de querer seguir controlando, pero porque están muertos de miedo. Están muertos de miedo. ¿Qué pasa si sueltan? Suelten porque se van a sorprender. La gente les va a responder muy bien. Buenísimo, Carolina. Bueno, al resto de los participantes también está abierta por el chat, o si alguno se anima con la cámara, bienvenido. Sé que están un poco tímidos, veo por ahí mucha gente conocida y responsable, sobre todo recursos humanos de empresas, y creo que esta charla nos ha aportado muchísimo. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, sabemos que nos pasamos 11 minutitos del horario, pero creo que el contenido estaba súper importante de Carolina compartiendo todo lo que sabe y toda su experiencia. Ahí tengo a Lorena, no sé si Lorena querías compartir algo, si querías hacer alguna pregunta. No, gracias Ignacio, simplemente agradecer, realmente una charla excelente, súper tangible los conceptos que compartiste, Caro, así que la verdad que súper agradecida a todos, bueno, ustedes Ignacio también como organizadores, a Valentina por la invitación, así que de verdad muchas gracias, súper útil. Bueno, buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, nosotros les pedimos disculpas por salirnos de la hora, sabemos que habíamos dicho de terminar a las 10, pero creo que valió el contenido y pasarnos un poquitito de lo que habíamos establecido. Carolina, agradecerte de manera enorme. Nos conocimos hace poco, pero no va a ser lo último que hagamos, porque la verdad que nos gustó muchísimo y bueno, te agradecemos profundamente y nos veremos en una próxima instancia para abordar algún otro tema de estos que nos ocupan.